Es un privilegio saber que tú eres nuestro dueño. Señor, como está escrito en la palabra, nada nos podrá separar de tu amor. Nada, nada, nada nos podrá separar de tu amor. Gracias, Señor, porque nos has llamado a una relación de amor eterno, Señor, que no se romperá jamás, Dios. Gracias, Señor. En este día bendecimos tu nombre. Señor, estamos dichosos de poder reunirnos para exaltarte, para manifestarte lo importante que eres para nosotros, que somos una iglesia, Señor, que quiere adorarte, que quiere tener una relación verdadera contigo, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Señor, enséñanos a caminar contigo cada día. Enséñanos, Señor, a vivir de tu mano, Señor. Enséñanos a conocerte más y más cada día, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos que tu plenitud, Señor, llene todo en nosotros, Señor. Todo en nosotros, Dios. Gracias, Señor. Qué bendición poder empezar esta semana contigo, Señor. Hoy queremos encomendarte a ti nuestro camino. Queremos encomendarte a ti todo lo que hagamos, Señor. ¿Por qué no pone usted en las manos del Señor esta semana? Qué mejor manera de empezar esta semana que confiando en el Señor. Encomiende al Señor su camino y confíe en Él y Él hará, dice la palabra de Dios. Confíe en Él, confíe en el Señor con confianza. Iniciamos esta semana encomendando a ti nuestro camino, Señor, sabiendo que tú nos has tomado de la mano, Señor, y nos dices: no temas, yo te ayudo, Señor, como está escrito. Gracias, Señor. Hoy tú deseas que nosotros comprendamos que no quieres que nosotros vivamos una vida en soledad, una vida a nuestra manera, sino que tú amorosamente deseas caminar con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy en este día damos gloria a ti por la cruz del Calvario, Señor. Damos gloria a ti porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Señor. Damos gloria a ti, Señor, porque su sangre preciosa, sin mancha y pura, nos limpia de todo pecado para que podamos acercarnos con confianza delante de ti, Señor. Somos una iglesia lavada por la gracia de Dios. Gracias, Señor, gracias. En este día reconocemos tu amor y tu protección, Señor. Padre, guarda nuestras vidas. Padre, guarda nuestras familias. Padre, guarda nuestros seres queridos. Protégelos, llámalos a tus caminos, Señor. Aquellos que aún no se han reconciliado contigo, llámalos, Señor. Llámalos, Jesús. Llámalos a tu redil, Señor. Gracias, Señor amado. Eres bueno, eres hermoso, Señor. Dios, muévete en este lugar con tu gloria, con tu poder. Muévete en este lugar en gran manera, Señor. Transformando corazones, sanando a los enfermos, Señor, trayendo ánimo, fortaleciendo a los débiles. Muévete, Rey, con gran poder en este lugar, Señor, sobre cada vida, Señor. Te amamos, queremos más de ti, Señor, queremos más de ti, Señor. Cada día, Dios, queremos seguir contemplando esa maravillosa gloria tuya, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Padre, si en algo te hemos fallado hasta este día, perdónanos, Señor, perdónanos. Si en algo hemos ofendido tu santo nombre, Padre, perdónanos, límpianos. Hoy confesamos, Señor, nuestros pecados ante ti. Por favor, límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nuestros pecados fueran rojos, Señor, tú los emblanquecerás como la nieve, Señor. Oh Dios, qué hermoso eres tú, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Señor, purifica nuestros corazones. Purifica nuestros corazones. Purifica nuestros pensamientos. Purifica nuestro caminar, Señor. Purifícanos, Señor. Purifícanos, por favor. Lo necesitamos, Señor. Quita de nuestra vida cualquier impureza, Señor. Te necesitamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor.
Eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Casi le damos un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Bienvenidos, por favor, tomen asiento. Damos también la bienvenida a los que nos acompañan desde sus casas. Qué privilegio que podamos reunirnos, estar juntos en este tiempo de alabanza, de adoración. Quisiéramos, antes de empezar con el mensaje, recordarles algunos anuncios importantes para la congregación. Queremos recordarles que estamos los miércoles tenemos nuestro culto entre semana y eso sí lo hacemos solamente desde Facebook Live. Para los que quieran conectarse, estamos a las 7 de la noche para que se reúnan y podamos ser edificados con la palabra de Dios. Y también les recordamos que estamos teniendo entre semana un tiempo de estudio bíblico. Lo hacemos a través de Google Meet, nos conectamos y ahí estamos aprendiendo sobre la palabra de Dios. Estamos viendo algunos temas y qué chévere sería que usted pueda hacer parte de ese grupo, ¿verdad? Quisiera entonces que nos preparáramos para la palabra en este momento. Así que le pido por favor que abra su Biblia. Abra su Biblia. Abra su Biblia en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, los que están en casa, los que estamos acá, vamos a ir en nuestra Biblia a Hechos capítulo 10. Muy bien. Vamos a empezar a partir de este día, una serie que hemos llamado Los medios de comunicación de Dios. Los medios de comunicación de Dios o medios de comunicación divinos. Es un tema que nos va a tomar algunos domingos y vamos a hablar de cómo Dios se comunica con nosotros. Amén. Ese va a ser el tema que vamos a estar hablando durante estos domingos y qué bueno que usted no se vaya a perder ninguna de estas enseñanzas. Hermanos, leamos versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, ¿qué dice que tuvo ahí? Tuvo una, ¿qué? Visión, en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Señor, ruego que nos hables en este día de forma especial y que desde ya, Señor, tú empieces a afinar nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales para poder oírte mejor, para escucharte atentamente, porque es tu deseo, Señor. Tú no quieres que la iglesia sea un grupo de personas que no saben para dónde van. Tú no quieres que la iglesia sea un grupo de personas que no conocen tu voz, que no conocen, Señor, cómo tú te comunicas continuamente con nosotros. Por eso te ruego que a partir de este momento tú abras nuestros sentidos espirituales para que aprendamos a recibir lo que tú nos quieres comunicar, Señor. Te doy gracias y pongo mi vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces también para todos los que están en casa, estamos hablando a partir de este domingo de los medios de comunicación de Dios. Vamos a hablar varios domingos acerca de este tema. Hermanos, creo que estamos en un momento en el que hay muchísimos medios de comunicación. Hoy en día comunicar algo es muy sencillo
y con un solo clic usted puede comunicar algo a millones de personas. Estamos en una época donde la comunicación es muy ágil, muy rápida. Usted puede decir algo hoy acá y en segundos lo pueden saber en diversas partes del mundo. Pero definamos qué es comunicar. Comunicar, según lo que investigué, es hacer saber una cosa a una persona. Eso es comunicar, hacer saber una cosa a una persona. Pero también lo podemos definir como transmitir y recibir información. Transmitir y recibir información. Lo que veíamos en el colegio acerca de un emisor y un receptor. Seba se ríe porque él sabe que es verdad. Nosotros ya se nos olvidó porque eso pasó hace rato, ¿cierto? No, mentiras. Pero en realidad es así. Ahora, ¿qué son los medios de comunicación? Miren, son herramientas utilizadas por la población y sirven para informarse y comunicarse con el resto de las personas. Esos son los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación usted conoce actualmente? ¿Alguien me quiere soplar uno? Internet, WhatsApp, ¿qué más? En fin, hay muchísimas redes, ¿verdad? Y hay muchísimas formas de comunicar. La televisión, la radio, aunque hoy en día el tema de la radio ha cambiado bastante, ¿no? Sobre todo por el tema del streaming. Usted ahorita tiene una aplicación y ya no escucha a un locutor, sino que usted pone la canción, o depende de sus gustos también, pero aunque la radio sigue actual, ¿no? Pero hay varios medios de comunicación. ¿Qué me dice del periódico? El periódico es un medio de comunicación. Entonces, tenemos muchos medios de comunicación, bastantes. Y cada vez que vemos estos medios, estamos viendo cómo alguien nos quiere comunicar algo. Alguien nos quiere comunicar algo. Mis hermanos, la vida espiritual no está exenta de la comunicación. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero había momentos hace mucho tiempo en mi vida que yo pensaba que mi vida espiritual era solamente hablarle y hablarle y hablarle a Dios. Pero me pareció impresionante el momento en el que Dios me habló. Y eso empezó a revolucionar por completo mi vida espiritual. Porque a veces pensamos que en esa comunicación solo somos nosotros los que estamos hablando, rogando, estar intercediendo, pero hay un momento en el que nosotros debemos aprender a oír a Dios hablarnos, porque Dios se comunica, la vida espiritual no está exenta de la comunicación. Y hoy vamos a dedicar tiempo acerca de este tema para que tú y yo conozcamos cuáles son los medios por los cuales Dios se comunica. ¿No te parece muy interesante saber que del cielo Dios te quiera decir algo? ¿No te parece muy interesante eso? ¿Saben por qué me parece interesante? Porque cuando Dios se comunica con nosotros hoy, podemos entender, primero, que el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo hoy. Pero segundo, que el Dios de la Biblia me conoce a mí por completo. Un tema que veíamos el miércoles a través de un salmo que enseñamos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la comunicación de Dios? Vaya abriendo su Biblia en Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos juntos allí y vamos a ver cómo Dios ha profetizado que Él se va a comunicar con usted y conmigo. Es una promesa de una profecía que usted hace parte de ella. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice la Escritura: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Qué va a pasar después de que el espíritu se ha derramado? ¿Qué dice después de ese punto? ¿Sus hijos qué? Profetizarán. ¿Sus ancianos qué van a tener? Sueños. ¿Y qué más dice? ¿Y sus jóvenes qué? Tendrán visiones. Yo quiero que usted note ahí cómo Dios ha dicho que Él va a comunicarse. Él va a comunicarse con su iglesia. Él va a comunicarse con su pueblo.
Por lo menos en este verso veo 3 formas en las cuales Dios se comunica. No vamos a hablar de todas ellas hoy. Hoy solo nos vamos a dedicar a una. Pero, por ejemplo, dice que sus hijos e hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. ¿Usted sabe qué es lo que hace un profeta? Un profeta oye a Dios. Un profeta oye a Dios. Y ese profeta, de acuerdo a lo que Dios le hable y como Dios le indique, puede traer un mensaje para otras personas. Y a través de eso, ¿qué está haciendo Dios? Se está comunicando. Se comunica. Se comunica. Otro de los que habla aquí es acerca de los sueños. Dios mío, en la Biblia usted ve varias partes donde Dios habla a través de sueños. Muchas veces, por ejemplo, tenemos el sueño del papá o el esposo de la Virgen María, que fue advertido en sueños de no ir a un lugar. Este fue un sueño de Dios. Y hay varios sueños en la Escritura. Tenemos el sueño de Nabucodonosor, tenemos el sueño de José. Hay varios sueños donde Dios, ¿qué hace? Se comunica. Se comunica mientras ellos estaban durmiendo, Dios se comunicó con ellos. Y Dios se comunica con usted y conmigo a través de ese medio. Pero también nos habla de un tercero que son las visiones. Las visiones. Y hoy vamos a dedicarnos al tema de la visión. Vamos a hablar acerca de las visiones. Como el primer tema de toda esta serie que vamos a hablar de los medios de comunicación divinos. ¿Recuerda usted cómo le habló Dios a Cornelio en el capítulo 10? ¿Acerca de qué? ¿Cómo fue que le habló? ¿Qué utilizó Dios en ese momento? Léalo conmigo, ahí está en el versículo 3. Dice que él vio algo a través de una ¿qué? De una visión. Cornelio recibió una visión divina. Una visión divina. ¿Qué es una visión? Una visión es cuando el Espíritu de Dios coloca en nuestra mente un cuadro del propósito divino. Es cuando el Espíritu de Dios coloca en nuestra mente un cuadro del propósito divino. También una visión puede ser aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Es algo que Dios muestra de forma sobrenatural. Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted sabe qué tengo yo aquí en mi bolsillo? ¿Quién lo sabe? ¿La plata? Cata se ríe porque sabe que... No, mentiras. Pero usted está suponiendo porque esto está oculto a sus ojos, ¿verdad? Yo saco mi mano y estoy por abrirla, pero todavía usted no sabe qué hay ahí. Pero ¿qué pasa si yo la abro y usted qué descubre? No hay nada, ¿verdad? Si hubiera algo, usted diría, ya sé, Juan Carlos tenía sus llaves, Juan Carlos tenía una moneda, Juan Carlos tenía una memoria USB en el bolsillo, pero usted no hubiera podido saberlo a no ser de que yo ¿qué? Le hubiera mostrado lo que verá aquí. Eso es lo que hace también una visión. La visión le muestra a usted cosas que Dios desea manifestarle, que usted no puede conocer a través de sus ojos naturales. Eso es lo que hace una visión divina. ¿Qué beneficios trae una visión? Trae varios beneficios. El primero, una visión va a traer a su vida dirección para cumplir el propósito de Dios. Una visión le va a traer a usted dirección para el propósito de Dios. Todos tenemos un propósito general, que lo hemos hablado en Romanos capítulo 8, que es hacernos conforme a la imagen de su Hijo, pero en medio de ese propósito general hay propósitos particulares que hacen parte de ese propósito general. Dentro de esos propósitos que están añadidos al propósito general, Dios nos muestra a través de una visión cómo cumplir ese propósito, cómo cumplir ese propósito. Otro beneficio que trae la visión es que le da a usted discernimiento de la realidad. Discernimiento. Cuando Dios le muestra a usted algo, a través de una visión le permite ver cuál es la realidad de las cosas. La realidad de las cosas. Recuerdo hace unos años atrás,
había una joven que se había perdido de su casa. Y esto era algo que a mí me trajo como ciertos problemas. Le voy a explicar por qué. Nosotros habíamos estado orando en la casa de ella y de repente, bueno, ese día pasó algo extraño. Ella al parecer tenía un espíritu y cuando estábamos orando en su casa, ese espíritu se manifestó. Y lo cierto es que, bueno, toda la familia se aterrorizó de ver que su hija cambiara una voz de hombre, blanqueara los ojos, y toda la familia empezó, ¿pero qué le pasó? O sea, no conocían, estaban aterrorizados de ver que su hija estuviera de esa manera. En ese momento nosotros oramos y hubo una guerra espiritual en ese momento. Lo cierto es que ese espíritu dejó tranquilo a esa mujer. Lo terrible del cuento, mis hermanos, es que al otro día esta mujer desapareció de su casa. No aparecía por ningún lado, no contestaba el teléfono, no fue a dormir a su casa. Hasta fueron a buscarla a mi casa, pensando que estaba escondida allá. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué problema me metí? Porque ahora van a pensar que lo que yo hice, entonces ella no sé qué le pasó y ahora está en mi casa. Y fueron a buscarla a mi casa como si yo la tuviera escondida en mi casa. Yo dije, Dios mío, ¿en qué chicharrón me metí yo ahora? Y entonces en casa empezamos a orar intensamente para que ella apareciera. Y en ese momento, después de un largo periodo de oración, Dios nos mostró algo de ella. Dios nos mostró que ella iba a aparecer y que ella se iba a comunicar conmigo. Y así sucedió. Cuando usted recibe visión, usted recibe discernimiento de la realidad. Discernimiento de la realidad. Para mí era totalmente desconocido cómo estaba ella, yo no sabía y rogaba a Dios que estuviera bien. Imagínense que algo le hubiera pasado a esa muchacha. Seguramente hubiera dicho, mire, ese pastor fue y oró por ella, quién sabe qué le pasó y ahora es culpa de él. Es que eso también puede pasar. Entonces, cuando tenemos visión, tenemos discernimiento de la realidad, discernimiento. Dios nos mostró que ella estaba bien y que iba a llamar. Discernimiento de la realidad. Cuando usted tiene visión y Dios le da visión, Dios le permite ver inclusive con anticipación cosas que Él va a conceder. Con anticipación. Como lo vamos a ver en esta historia, más la vamos a seguir escudriñando, porque esta historia tiene varias formas en las que Dios se comunica. Pero hay una cosa muy importante, mis hermanos, y es que usted debe saber si una visión es de Dios o no es de Dios. Eso es muy importante. Hoy en día sobreabundan este tema de las visiones, de las revelaciones, y a veces podemos caer en el sesgo de atribuirle a Dios cosas que Él no está haciendo. Y eso es peligroso, porque podemos caer presa puede ser un espíritu de engaño, de manipulación, y entonces empezar a ser controlados y guiados no por Dios, sino por algo engañoso. ¿Cómo saber si una visión viene de Dios? Mira, lo primero que tú debes saber acerca de las visiones que vienen de Dios es que una visión, cuando viene de Dios, siempre te va a guiar a actuar con sabiduría. Siempre. Una visión de Dios siempre te va a llevar a actuar con sabiduría, no con imprudencia. Entonces, una visión siempre te va a llevar a actuar sabiamente, sabiamente. Otra cosa que nos ayuda a discernir si una visión es de Dios es que Dios nunca te va a llevar a hacer algo impuro. Dios nunca te va a llevar a hacer algo pecaminoso. Uno no puede decir, es que Dios me mostró una visión que me metiera con un hombre casado. ¿Será que eso viene de Dios? Claro que no, pero ¿sabe que hay personas que creen que Dios hace eso? Y eso no es una visión de Dios. Las visiones de Dios nunca nos van a llevar a andar en sendas de pecado. Si una visión de Dios le lleva a usted a caer en pecado, usted puede fácilmente decir, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Si alguien le dice, mire, es que Dios me mostró que usted debía hacer esto y hacer esto, pero en medio de esa indicación,
hay una mentira, un engaño, una transgresión, no escuches, porque jamás las visiones de Dios nos van a llevar a guiar en contra de la santidad. Una visión de Dios también te va a impulsar a vivir en la verdad. La visión de Dios siempre te llevará de la mano de algo que es muy importante, que se llama la transparencia. La transparencia. Cuando tú vas de la mano de Dios y Él te ha dado una visión para que tú cumplas, jamás te va a llevar por sendas de engaño y de mentira. Tú no tendrás que mentirle a nadie, no tendrás que engañar a nadie. Cuando Dios te habla, tú vas a vivir en la verdad. Y por último, y para mí tal vez la más importante de todas, es que una visión jamás te llevará a contradecir la palabra de Dios. Jamás. Si una visión que tú recibas o que alguien te hable contradice los principios de la Escritura, no la escuches. No la escuches, no la lleves a cabo, porque Dios no te está hablando en ese momento. Dios siempre va a actuar respaldando su palabra. La Escritura dice, por labios de Pedro, que esta es la palabra profética más segura, dice, la cual alumbra como una antorcha, dice, en la oscuridad. Entonces, si una visión contradice los principios de la Escritura, no la atienda, no la escuche. Pero si por el contrario esa visión a usted lo está llevando primeramente a actuar con sabiduría, si esa visión le lleva a actuar con pureza, amarrado a la verdad, a la rectitud y va de la mano de la palabra, usted puede ir por buen camino, por buen camino. Ahora volvamos sí a la historia de Hechos y vamos a entender cómo funcionó la visión en la vida de Cornelio. ¿Quién recibe la visión en esa historia, mis hermanos? ¿Quién fue? Cornelio. Cornelio es un bonito nombre para su hijo, ¿no? Allá viene mi Cornelio. ¿Cuál era el trabajo de Cornelio? ¿Cuál era? Era un militar, era un centurión. ¿Sabe qué significa un centurión? No es un cinturón. ¿Sí? ¿De cuántos soldados? De ahí viene el nombre. Una centuria, un centurión es un jefe de 100 soldados. ¿Sí? Él era un jefe de 100 soldados. ¿Y ese capitán para quién trabajaba? ¿Qué dice ahí? Era un jefe de una compañía de soldados de Italia. De Italia. Entonces, ahí vemos que el trabajo de Cornelio era ser un capitán. Ahora, mire una cosa, ¿usted recuerda que uno de los milagros que Jesús hace es a un centurión también? ¿Se acuerda? Que un centurión viene a decirle a Jesús, Señor, tengo un hombre en mi casa que está enfermísimo. Señor, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no lo sanas? Y Jesús le dice, vamos. Y es donde el centurión le dice, no, tranquilo, una palabra tuya bastará y él será sano. Y Jesús le dice, ¿sabes una cosa? Me parece tremenda tu fe. Y así como tú dijiste, así te se ha hecho. Y la Escritura dice que al instante el hombre fue sanado. Pero mire una cosa que a mí me llama la atención, que al parecer en medio de estos centuriones, habían hombres que estaban muy interesados en el Dios de Israel. Habían hombres interesados en el Dios de Israel. Esto es lo que la Escritura llama prosélitos. Cuando usted viene en la Biblia, que el término prosélito significa personas que no eran judías, que querían tomar las tradiciones del judaísmo para adorar al Dios de los judíos. Eso es un prosélito. Este centurión es un prosélito. Es un prosélito. Ahora, dígame qué características usted encuentra que tenía Cornelio en el versículo 2. ¿Qué características puede ver ahí? Hay al menos 4. ¿Cuáles ve usted ahí? Dígame. Un hombre devoto. ¿Qué más? Temeroso. ¿Qué más? Por allá atrás dijeron otra. Generoso. ¿Qué más? Sí, y oraba con frecuencia. Mire qué características tan interesantes. Este hombre era un practicante de la fe. Era un practicante de la fe. Cuando Dios le mandó una visión a Cornelio, Cornelio era un hombre devoto. Un hombre devoto. ¿Qué quiere decir devoto? Que el hombre le gustaba adorar a Dios a través de la forma en que los judíos lo hacían. Era devoto.
pero también nos dice que era temeroso de Dios. ¿Recuerda usted que dice Proverbios 1:9, que cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Este hombre era temeroso de Dios, quiere decir que de alguna manera era apartado del mal. Era apartado del mal, era un hombre que no le gustaba andar en cosas malas. Pero tercero, que lo dijeron por allá atrás, era un hombre generoso. Cornelio era un hombre generoso, era un hombre que veía a alguien en necesidad y le ayudaba. Le ayudaba. Pero también dice algo interesante, que él oraba a Dios con frecuencia. Que oraba a Dios con frecuencia. ¿Puede usted ver aquí que hay un hombre que practica su vida religiosa? ¿Usted qué dice? Claro que sí, ¿verdad? Es un hombre que practica la fe. ¿Por qué? Porque era devoto, porque era temeroso de Dios, porque era generoso y porque oraba a Dios con frecuencia. Pero yo no sé si a usted le surge esta pregunta, pero a mí me surgió. ¿Por qué Dios le da una visión a Cornelio? ¿Por qué? ¿Acaso ya Cornelio no estaba bien? ¿Acaso Cornelio no era un hombre temeroso de Dios, devoto, generoso, que oraba? ¿Acaso le faltaba algo a la fe de Cornelio? ¿Usted qué dice? ¿Para qué qué? Puede ser, es un buen punto. ¿Pero alguien tiene alguna otra opinión? ¿Por qué cree usted, si Cornelio tiene una vida espiritual como la muestra, ¿por qué Dios le da una visión? ¿Para qué? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Comunicarle? ¿Y comunicarle qué? ¿Qué le haría falta a Cornelio? Buen punto, buen punto. Mis hermanos, Dios se comunicó con Cornelio a través de una visión. ¿Y esa visión llegó a través de quién? ¿Quién le dio esa visión? Un ángel de Dios, ¿cierto? Es interesante que la Biblia aclara que es un ángel de Dios, porque usted debe saber que hay ángeles caídos que no son de Dios. La Biblia nos dice por allá en Isaías y en Ezequiel que hubo una revuelta en el cielo comandada por un ángel que se llama Satanás, que se quiso rebelar contra Dios y poner un trono allá al lado de Dios. Y entonces la Biblia nos dice que Dios por eso lo expulsó a él y a gran parte de los ángeles, los expulsó del cielo donde estaba el Señor. Pero aquí quien le está hablando es un ángel de Dios. Ojo a ese detalle. ¿Cómo llamó el ángel a esta persona? ¿Qué le dijo? ¿Le dijo qué? Cornelio. Qué interesante, ¿no? Que en el cielo conocen su nombre y el mío. Y aquí empezamos a darnos cuenta que cuando una visión llega a nuestra vida, usted puede entender que en el cielo usted es conocido por nombre. Que Dios lo conoce a usted a lujo de detalle. Y entonces, es lo que yo le decía en mi introducción, el Dios de la Biblia, el Dios histórico, el que podemos ver en las páginas, de repente se manifiesta a usted como el Dios de hoy y de siempre. De hoy y de siempre. ¿Cuál fue la reacción de Cornelio al ver ese ángel? Ahí en el versículo 4. ¿Qué hizo? Cornelio se alegró. ¿Qué hizo Cornelio en el versículo 4? ¿Usted qué ve ahí? Se llenó de miedo, ¿cierto? Se llenó de terror al ver ese ángel. Yo no me explico cómo hoy en día hay personas que están metidas en la angelología, que adoran ángeles, que le ponen velas a los ángeles. Y yo digo, mire, un ángel de Dios le causó pánico a Cornelio. Pánico. Muchas veces cuando los ángeles se manifiestan en las Escrituras, los hombres que los han visto, ¿sabe qué ha sucedido? Se han llenado de pánico. De pánico. Déjeme le muestro un ejemplo. Apocalipsis 19, de 9 al 10. Es solo un ejemplo para que usted lo tenga ahí como referencia. Apocalipsis 19, del 9 al 10. Dice, y el ángel me dijo, ahí quien está hablando es Juan, porque Juan es el que está interactuando con la revelación que Dios le da en el Apocalipsis. Y el ángel me dijo, escribe esto,
benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces, mire lo que hizo Juan. Perdóneme, le hago un paréntesis. Juan fue uno de los que estuvo en el monte cuando Jesús se transfigura. Es decir, Juan vio a Jesús como Dios. Él lo vio porque dice que de repente cuando Él se transfigura lo vio resplandeciente, que sus vestiduras eran preciosas y que Él cayó postrado y ahí se aparece Moisés y Elías. Es una porción de la palabra. Pero aquí vemos a Juan ver un ángel y hace exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Juan cuando vio el ángel? Se postró. Es decir, lo iba a adorar, le dio reverencia. Pero el ángel, mire lo que hace un ángel de Dios. Un ángel de Dios nunca recibirá adoración de una persona. Un ángel de Dios no hace eso. Un demonio sí. Un demonio sí. Porque recuerde que lo que quiere hacer un demonio es que usted y yo quebrantemos uno de los mandamientos de la ley de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y entonces aquí Juan se postra al ver ese ángel, que yo no sé cómo sería. Lo cierto es que cuando lo ve, él es que quiere arrodillar para darle adoración. Pero el ángel le dice lo siguiente. ¿Qué le dice ahí? ¿No me qué? No me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora ¿a quién? Solo a Dios, únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Mire ese detalle tan importante. Un ángel de Dios nunca recibirá adoración, porque él sabe que la adoración es solo para Dios, solo para Dios. Ahora, volviendo a nuestro tema, cuando Cornelio ve a ese ángel, él se llena de terror, de pánico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un ángel se me aparece? ¿Usted quién es? ¿Qué viene a decirme? ¿Por qué está aquí? Se llenó de terror, de pánico. Y ojo con esto, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque esto sí que sobreabunda hoy en día. Las personas que dicen que los ángeles les guían, les oran a los ángeles, les ponen velas a los ángeles, y usted lo que mira aquí es que la Biblia no nos indica que debemos hacer eso. Es más, el ángel que le trajo ese mensaje a Juan en el Apocalipsis le dijo, no Señor, ni siquiera se postre ante mí ni me adore porque yo también soy un siervo de Dios. Solo a Dios dele alabanza. Eso es lo que debemos tener claro. ¿Listo? ¿Y qué mensaje tenía ese ángel para Cornelio? Volvemos ahí a Hechos. En el versículo 4 al 6, leámoslo, dice, Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel, y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Este mensaje tiene dos cosas. Lo primero, él le dice que delante de Dios, él le agrada. Mire qué interesante, ¿no? Él le dice, Cornelio, Dios ha recibido tus ofrendas y las ha recibido con agrado. Mire qué interesante. Este ángel le está diciendo a Cornelio, hombre, usted ha hecho algo que a Dios le agrada. Y dígame si no es interesante que del cielo sepamos algo de Dios. Qué bonito eso, ¿no? Que Dios le diga, Cata, me gusta lo que estás haciendo. Mile, me gusta lo que estás planeando. En fin, Marcos, me gusta lo que tienes en mente. Me gusta esto. Es interesante porque es cuando vemos que el cielo nos está diciendo algo a nuestra vida. Y Dios estaba resaltando su oración y sus donativos como ofrenda. Dios estaba resaltando eso en la vida de Cornelio. Me gusta que ores.
yo te he escuchado, he visto tus lágrimas, he visto tu ruego, yo te estoy escuchando. Es lo que Dios le está queriendo comunicar a Cornelio. ¿No le ha pasado que hay momentos en que usted siente o sentimos como si Dios no nos escuchara? ¿Le ha pasado? Mire qué interesante que Dios lo primero que le dice es, mira, yo he escuchado, he recibido tu oración, he recibido tus ofrendas, he recibido. O sea, Dios está diciéndole, sí, me importa el tiempo que pasas conmigo, me importa los momentos que sacas para hablar conmigo, me gusta. Y es que a Dios le gusta que usted y yo le hablemos. Es importante ver cómo Dios ve todo lo que usted y yo hacemos. Es importante. Dios nos ayude a ver esta realidad, en algunos casos con temor, pero en otros casos con ánimo. Con temor si estamos caminando en pecado, pero con ánimo si estamos esforzándonos por agradar a Dios. Que Dios nos ayude a ver que nuestra realidad, nuestra vida, su vida, la mía, mire, es un libro abierto ante los ojos de Dios. Que Dios nos ayude, porque Él premia al que se esfuerza, porque Él premia al que quiere servirle, pero también Dios hará entrar en disciplina a aquel que se empecine en caminar en sendas de pecado. Pero ¿qué más hay en esa instrucción? ¿Usted qué más ve ahí? No solamente Dios le muestra que todo lo que hace está abierto a sus ojos, pero Él le da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción que el ángel le trae de parte de Dios? La acabamos de leer. ¿Usted la ve ahí? ¿Cuál es? Él le dice, ve y busca a un hombre. Es más, le dice hasta dónde está viviendo. Mire, desde antes que existía el GPS ya Dios sabe dónde está la gente. Él le dice, mire, vaya a Jope, en la casa de un hombre que se llama Simón, es más, que es curtidor, vaya, búsquelo allá. Y es un hombre que se llama Pedro, Simón, pero que tiene el sobrenombre Pedro. Tremendo, ¿no? Delante de Dios no hay nada oculto, Dios sabe dónde vivimos, todo. Pero Él le da una instrucción clara, le dice, vaya, busque a ese hombre, es importante que usted lo busque. ¿Qué hizo Cornelio cuando recibió esa visión? Versículos 7 al 8. Dice, en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. ¿Usted qué ve ahí? Que Cornelio se quedó como, ¿será que obedezco? ¿Si sería esto de Dios o no? Cornelio actuó ¿cómo? Inmediatamente a la visión divina. Él actuó en obediencia. Ahora, yo quiero que usted note una cosa. Y aquí vamos a responder la pregunta que le hice hace un momento. ¿Por qué si Cornelio era un hombre que oraba, que era devoto, por qué Cornelio necesitó de una visión? Pilas a este detalle porque es muy importante. Cornelio era un hombre que Dios lo estaba llamando a la salvación. Pilas a ese detalle. Una persona puede orar, puede ser devota, puede ser temerosa de Dios, pero yo le digo una cosa que le pasaba a Cornelio y que no quiero que le pase a usted. Sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay cielo. Y para eso era la visión. Porque Cornelio no había recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y Cornelio, como usted lo ve, era un hombre de prácticas religiosas excelentes. Pero resulta que le faltaba algo importante. ¿Qué dice Juan 14, 16? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No le faltaba nada más que eso, imagínense. Él podía ser un hombre, mire, yo conozco gente excelente, yo conozco gente muy buena, pero no tienen a Cristo. Y sin Cristo no hay salvación. No hay salvación. Por eso Dios fue bueno con Cornelio, porque a pesar de ver que su espiritualidad podía agradarle en cierta manera, Dios sabía que no era suficiente para que él fuera al cielo. No era suficiente y por eso Dios le mandó esa visión. Mire qué interesante. Esa visión le abrió a él el panorama de poder llamar a un hombre a quien Dios le había llamado a predicar el evangelio, a Pedro. A Pedro. Dios le envió esta visión entonces
para mostrarle a Cornelio su gran misericordia, y darle instrucciones para que buscara a un hombre que le hablara del Evangelio de Jesucristo. Eso le hacía falta a Cornelio. Como vemos, el propósito de esta visión fue comunicarle a Cornelio un mensaje claro y directo de parte de Dios para su vida. ¿Qué le quería decir entonces Dios a Cornelio? Primero, que era conocido por Dios, sin duda alguna. Una visión nos muestra que somos conocidos por Dios. Hermanos, cada uno de nosotros es altísimamente conocido por Dios. Altísimamente. El Salmo 121 dice: no se dormirá el que me guarda. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 21. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Delante de Dios, usted y yo somos conocidos. Porque dice el salmista que él alzó sus ojos a los montes y él sabía que de ahí venía su ayuda. Porque dice: no se dormirá el que te guarda, dice este salmo. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, dice ese salmo. Somos conocidos por Dios. Recuerde eso. Sabe que a veces Satanás puede querer decirle eso. Pero si Dios ni siquiera le importa su vida, mentiras. Pero si Dios ni siquiera oye sus oraciones, mentiras. Pero si Dios ni siquiera sabe qué es lo que a usted le pasa, mentiras. Porque Dios sí que nos conoce. Es más, sabe dónde vive usted. Sabe cuál es su calle, sabe con quién vive, sabe su nombre. Dios sabe todo. ¿Por qué? Porque a usted le importa a Dios. Porque a usted le importa al Señor. Dios le mostró a Cornelio que lo veía con agrado, pero que le hacía falta algo muy importante. Dios no quiere que seamos solamente gente buena, sino gente salva que practica la bondad. ¿Sí me hago entender? Hay gente buena, pero Dios no quiere solo gente buena. Dios quiere gente salva por la fe que practique la bondad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué le hubiera pasado a Cornelio si él no recibe la visión y no la obedece? ¿Qué le hubiera pasado? Vea, cuelga los guayos Cornelio y no es salvo. ¿Por qué? Porque él necesitaba escuchar, que eso lo vamos a ver en otra parte de la comunicación divina, escuchar el mensaje que trae salvación. Él necesitaba escuchar ese mensaje. No importa de qué lugar del mundo seamos. ¿Usted sabe que Dios es el Señor de Colombia? ¿Sabe eso? Solo una persona lo cree aquí. Pero Dios es el Señor de Colombia. Dios es el Rey soberano de esta nación de Colombia, por encima de cualquier persona. Y entonces Dios puede manifestarse a su vida aquí en Bogotá, donde quiera que usted vaya. Dios se puede manifestar a su vida, porque hay un Dios que desea tener una relación personal con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y Dios nos está buscando porque Él quiere tener una comunicación constante con nosotros. ¿Usted sabe qué pasa cuando no hay voz de Dios en nuestra vida? La palabra de Dios dice que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena, dice la Biblia. Es decir, cuando no está la voz de Dios guiando a alguien, el pueblo cae en desenfreno. Por eso usted y yo necesitamos la comunicación de Dios para caminar objetivamente. Debemos tener una relación cercana y constante con Dios para que esa comunicación divina se active, mis hermanos. ¿Cómo yo activo eso? Bueno, no es algo que yo pueda activar, no quiero decir eso, pero es algo que vendrá por añadidura si usted y yo somos personas de oración. Si usted y yo oramos, si usted y yo sacamos tiempo para buscar a Dios, Dios empezará a mover su comunicación para que usted le oiga. Créame que así es. Y creo que esto, a lo largo de estos domingos, usted le va a quedar muy claro, porque se va a dar cuenta cómo en la iglesia primitiva había comunicación divina. Dios hablaba, Dios mostraba, Dios revelaba, Dios daba sueños, Dios en oración mostraba cosas, Dios traía visiones, como lo prometió Dios a través de Joel. Y los jóvenes profetizarán, tendrán sueños, todo lo que dice ahí. Quiera Dios que nosotros seamos así. Una iglesia, vea, que tengamos una comunicación
súper directa con el Señor. Y se puede porque es una promesa de Dios. La palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por nosotros. Imagínense, tenemos a Jesús al lado de Dios para que interceda por nosotros. Y Él envió su Espíritu para darnos a conocer su voluntad. Entonces tenemos que ser una iglesia con un altísimo índice de comunicación divina, pero altísimo. Usted necesita centrarse mucho en esto para saber cómo caminar en la vida. Es importante porque un pueblo sin profecía se desenfrena. Con la comunicación divina podremos entonces experimentar que el Dios de la Biblia sigue siendo el que guía a los hombres hoy. Hoy. Yo quiero decirle que Dios lo puede guiar hoy. Yo quiero decirle que Dios se puede comunicar con usted hoy y darle dirección, mostrarle el sendero que Él quiere que usted tome. Hoy, porque Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Tú y yo podemos tener alguna inclinación a la vida religiosa como la de Cornelio. Pero te digo una cosa, que puedes tener todo eso y sin Cristo no ir al cielo. Por eso debes revisar tus convicciones religiosas. Hay gente que dice, yo nunca le hago daño a nadie. Pero es que Jesús no va a llevar al cielo a personas que no hagan daño a nadie. Jesús va a llevar al cielo a los que han puesto su fe en Él como Señor y Salvador. Y bueno, no más, algún día miraba una entrevista que le hacían a un evangelista, un pastor que se llama Ray Comfort. Y él tiene una estrategia que me encanta porque él se va a las calles a hacer entrevistas, pero lo hace con el deseo de evangelizar. Y él hace unas preguntas tesísimas, así coge a cualquiera, coge hasta pandilleros. Un día vi que cogió a esos que llaman así rapados, tatuados, sin camiseta, con cigarrillo, y los coge en la calle y les hace preguntas. El tipo es un teso del evangelismo, se llama Ray Comfort, si usted lo quiere buscar en internet. Y entonces le hace esta pregunta a una persona, él va a una universidad, a un campus universitario, y le pregunta a un muchacho, hola, ¿cómo estás? Le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y el joven le dice, sí, claro. Entonces él le dice, si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? Y él le dice, claro, claro que yo voy al cielo. Y él le dice, bueno, ¿y por qué crees que vas a ir al cielo? Y él le dice, porque yo soy una buena persona. Porque yo soy una buena persona y los buenos van al cielo. Entonces Ray Comfort saca una impresionante. Y él le dice, muchacho, ¿conoce los 10 mandamientos? Le dice, claro. Y le dice, dime una cosa, ¿alguna vez has mentido? ¿Has dicho un falso testimonio alguna vez? Y entonces él empieza a mirar al piso. Le dice, sí. Bueno, ¿alguna vez has amado a alguien más que a Dios? Y él baja a mirar y le dice, sí. Y dice, ¿sabes una cosa? Según la Biblia dice que si tú has violado uno solo de esos, ya eres digno de condenación. Y él se impactó. ¿Y qué hizo Ray Comfort a través de esto? Mostrarle que aunque nosotros tengamos cierto índice de bondad, no somos perfectos en hacer bondad todo el tiempo. Y eso se llama pecado. Por eso es importante que nosotros entendamos que sin Cristo, por más que practiquemos algún índice de bondad, no podemos ir al cielo. Se necesita aceptar la ofrenda de salvación que Jesús hizo, su limpieza y su propósito de salvación. Necesitamos aceptarlo. ¿Ya lo aceptaste? ¿Tú ya has aceptado el mensaje de salvación que Jesús te ofrece? Porque por más bondad que tú expreses a la humanidad, tú necesitas ser reconciliado con Dios, ser justificado por los méritos de Cristo. Así que, mis hermanos, también tengamos en cuenta algo, y ya con esto termino. De alguna manera hay algo que es plausible o digno de imitar de Cornelio. Y es que Cornelio ejercitaba su vida espiritual. Eso hay que rescatarlo. Cornelio era un hombre que estaba en ese proceso de buscar cómo agradar a Dios, pero en medio de ese proceso yo veo que Cornelio hacía lo bueno. No quiero decir que no hagamos lo bueno, no quiero que usted lo tome ahora, no hagamos lo bueno porque yo estoy con Jesús, ya quedó bien. No,
Por eso dije que Dios quiere gente salva que practique la bondad. Y usted mira que Cornelio, inclusive sin tener a Jesús, ¿qué hacía? Oraba, ayudaba a la gente con necesidad, era un hombre devoto. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estamos nosotros practicando nuestra espiritualidad? ¿Sí la estamos practicando? ¿Sí la estamos llevando a nuestra vida diaria? Usted sale de aquí de la iglesia y ¿qué está haciendo con todo esto que Dios nos está enseñando? Porque necesitamos llevarlo ¿a qué? A nuestra vida. Porque eso va a demostrar que somos devotos. ¿De quién? De Jesús. Si usted dice, yo creo en Jesús, pero anda de trompadas, anda agarrado con todo el mundo, no paga lo que debe, yo no sé, pues ¿cómo le va a creer la gente? Necesitamos ser verdaderos devotos, no devotas, sino devotos, no de botox, sino devotos. Necesitamos ser devotos, créanme, necesitamos, porque eso es lo que la Biblia llama la luz y la sal de la tierra. La gente va a decir, oiga, sí, yo verdad, creo en el cristianismo. ¿Por qué? Uy, porque ese Juan Carlos era una changua, era terrible y ahora lo veo cambiadísimo. Por eso lo creo, el hombre ha cambiado. Por eso la gente va a creer en nuestra fe también, cuando usted se vuelve devoto. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este principio que estamos hablando en el día de hoy, de cómo tú te comunicas con nosotros. Señor, a partir de este día, te ruego que abras nuestros sentidos espirituales para aprender a escuchar lo que tú deseas comunicarnos. Gracias, Señor. Háblanos en este día. Señor, yo sé que aquí hay muchas personas que están ávidas de poder escuchar tu voz. Señor, como lo vamos a ver a lo largo de estos domingos, hay varias formas en las que tú nos estás hablando hoy, Señor. Pero hemos aprendido una de ellas, la visión, Señor. Padre, te ruego que en tu soberanía, de acuerdo a tu voluntad, tú des visión a mis hermanos. Tú des visión aún a los que están en casa, Señor, junto a sus familias. Danos visión, danos dirección. A veces no sabemos qué hacer, a veces estamos atascados en diversas circunstancias. Danos visión, muéstranos qué quieres que hagamos, Señor. Muéstranos qué quieres que hagamos. Padre, gracias, porque es interesante ver cómo, aunque el ángel le da un mensaje, tú no le encargaste a los ángeles el dar el evangelio, sino a los hombres. Y ese ángel le dijo, ve y busca a un hombre que sí tiene el mensaje que va a traer salvación para tu vida. Dios, hoy también queremos poner delante de ti tal vez nuestras buenas obras como Cornelio, tal vez renunciar a decir que por eso seremos salvos, sino que hoy también tú nos has llamado a entender que las buenas obras no son un medio de salvación, sino una consecuencia de ella, una consecuencia de la salvación, Señor. Gracias por eso, Padre Santo. En este día, Señor, rogamos a ti que alumbres nuestro entendimiento. Padre, a partir de esta semana, empieza a desarrollar en la iglesia un altísimo índice de percepción, de sensibilidad a tu comunicación, Señor. Desarrolla a partir de este día, porque tú quieres comunicarte, tú quieres hablarnos, Señor. ¿Qué padre no quiere hablarle a sus hijos? ¿Qué padre no quiere instruirles? ¿Qué padre también no quiere corregir amorosamente? ¿Qué padre no quiere llenar con su voz su hogar amorosamente como alguien que lidera, que instruye, que protege? Y tú eres el mejor Padre, Señor. Llena la iglesia de un altísimo índice de comunicación celestial, Señor. Te lo ruego, Señor, te lo ruego. Gracias por este mensaje que hoy nos has permitido recibir. Gracias porque tú también nos has mostrado que has traído, Señor, para Cornelio la esperanza que cambiaría su vida para siempre. De cómo tú le conoces, Señor. De que tú como conoces a Cornelio, sabes dónde está, cómo conoces a Pedro, que sabes dónde vivía, con quién vivía, en qué calle vivía. Señor,
Gracias porque somos conocidos delante de ti. Y a mí eso me da mucha alegría, Señor. Me da mucha alegría, Señor. Iglesia, sepa que Dios está de su lado. Sepa que Dios vive con usted. Sepa que Dios le acompaña siempre. Sepa que usted no está solo. Sepa que Dios no le abandona. Sepa que Dios ve todo lo que sucede a su alrededor. Sépalo, sépalo porque usted no está solo. Sépalo porque también yo veo que a través de esta historia vemos un Dios que nos conoce perfectamente y aún así nos ama también, a pesar de nuestros múltiples errores. Nos ama incansablemente, nos ama. Señor, gracias, Señor, que tu amor se ha derramado en este lugar, en cada corazón, en cada casa, Señor, se ha derramado tu amor. Padre, te amamos y te adoramos, Señor. Qué bueno eres tú, Padre, qué bueno eres tú. Señor, aquella mujer que se ha sentido infravalorada, aquella mujer que se ha sentido despreciada, oh Señor, tú le dices lo preciosa y lo importante que es delante de tus ojos. Aquella mujer que siente que su familia le ha abandonado, hoy el Señor le dice que aunque padre y madre te dejen, con todo yo siempre te recogeré. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas en este día a través de varios medios, Señor. Gracias, Señor. Háblale a tu iglesia, Señor. Señor, llévanos también a tener un gran compromiso con la oración en privado, Señor. Porque allí tú también nos vas a hablar, Señor. Todo esto lo veremos a lo largo de estos domingos. Que podamos reforzar un buen tiempo de rodillas delante de Dios. Y decirle, Señor, habla que tu hijo te escucha. Habla que tu sierva te necesita. Habla mi vida, Señor. Necesito tu voz, necesito tu dirección. Habla a mi vida, Señor, porque no sé qué camino tomar y quiero tomar la mejor decisión, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Señor, cada familia que está en su casa, Señor, llénales con la visión, Señor, con la dirección que viene de parte tuya, Señor. Ayúdales, Señor. Aquellos que deben tomar decisiones en este día, dales visión, Señor. Dales visión, Señor. Aquellos que tienen problemas con sus hijos, que no saben qué hacer con ellos, dales visión, Señor. Dales visión. Padre, aquellos que tienen un ministerio y tal vez lo han guardado, Señor, en el archivo de su vida, dales visión, Señor. Dales visión, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, porque aquí hay personas que tienen un llamado de Dios para servirle. Y tú también estás diciéndoles que es tiempo de levantarse, que es tiempo de desempolvar el ministerio y seguir adelante, y seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Tú eres bueno en gran manera. Y, Señor, gracias por este tiempo delante de ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, mis hermanos, les damos gracias a cada uno de ustedes por congregarse, a los que están desde casa. Que el Señor les bendiga enormemente. Recuerde la importancia también de nuestras ofrendas, de apoyar el ministerio, porque también esta es una obra del Señor y ella se sostiene a través de las contribuciones que cada uno de ustedes voluntaria y generosamente dan a la iglesia. La Escritura dice lo siguiente, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir
con otros. Qué hermosa promesa. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te doy gracias por las ofrendas que tus hermanos dan para la obra, Señor. Ruego que esta promesa sea una realidad para todos ellos, Señor. Que tú les apoyes, que tú les multipliques. Señor, aún ruego también que traigas visión en sus empresas, en la obra de sus manos. Dales dirección de cómo cada día hacer mejor lo que tú les has dado para que hagan. Dales visión, Señor, para que cada día sean más prósperos conforme a tu voluntad, Señor. Bendíceles y aún a mis hermanos que están desde casa también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, mil gracias a todos. Una excelente semana y quedo atento a cualquier petición de oración o cualquier inquietud que tengan. Dios les bendiga y bendiciones a los que están en casa.